es en este Shabbat que Él ha apartado. Esta es una cita con el Eterno. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Creador. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pues bien, vamos a darle inicio a este tema. Es un tema para reflexionar, para captar y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Baruch Hashem. Vamos a pedirle la dirección a nuestro abacados, a nuestro Padre Santo, y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en este momento de este día especial que es tu Shabbat, que estamos delante de tu presencia porque así tú lo estableciste y nos reunimos aquí como hermanos en armonía para alabar, glorificar y ensalzar tu santo y bendito nombre, esperando que sean gratas nuestras palabras a tus oídos y que hallemos gracia delante de ti, y que los milagros que tú le otorgaste a aquellos tus profetas, dones y prodigios, también sean entregados a nosotros, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por amor a tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pues bien, vamos a tratar este tema para los cristianos, Baruch Hashem, que desconocen de estas raíces hebraicas. Baruch Hashem, esto es para aportar más del conocimiento más pleno y verdadero, que es lo más que se acerca a la voluntad de nuestro Creador. Por eso dice este título: si eres cristiano, debe escucharlo y observarlo a través de este medio de comunicación, Baruch Hashem, que estamos llevando a todas las naciones, tribus, lengua y pueblo. Esta es una reflexión para meditar, dirigido ¿a quién? A los cristianos observantes de su fe, que buscan incrementar la calidad de su vida espiritual, elevar su nivel de santidad y conocimiento del Dios de Israel, Baruch Hashem, y de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Así que, de tal manera que los capaciten para disfrutar de una relación más íntima con el Santo bendito de Israel, ser más efectivo en su ministerio y ampliar su influencia en otros a fin de traer honor al Dios verdadero de Israel, el único, no hay más que Él, bajo cuyas alas hemos venido todos a refugiarnos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que esto es para unirnos. No es que si somos de una congregación y somos de otro, vamos a estar a distanciados. Esto es que el Eterno está reuniendo a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque estén en distinta denominación. Pero cuando oyen este mensaje, Baruch Hashem, cuando oyen este mensaje, Baruch Hashem, entonces su mente se le abre para poder entenderlo. Baruch Hashem Adonai. Así que el título de esta obra requiere una explicación. Baruch Hashem. Por ejemplo, hermano, mire, por ejemplo en la zona de Brisa hay algunas iglesias evangélicas que están, más de 10 iglesias evangélicas que ya conocemos, están proclamando retiro los sábados. Baruch Hashem, eso es que el tiempo se ha acercado. El Señor dice que Él recogerá a su pueblo de los 4 ángulos. Así mismo, y todo el que está buscando desde corazón va aceptando lo que está escrito, porque esto no son inventos de nosotros. Él honra a los que le honran. Amén. Sí. Si tú pasas por alto el 4º mandamiento, tú estás obviando una bendición que tú generas en grande en tu ambiente. Así es, así es. En tu
congregación, donde sea, tu Baruch familia, como Hashem. quiera que sea. Sí, continuando. Entonces, el título de esta obra requiere una explicación, porque aquí no se discutirá un tema generalmente conocido en Occidente, sino precisamente aquellos otros que por razones históricas y teológicas posiblemente no forman parte de su bagaje cultural y espiritual. Baruch Hashem. Así que esta es una esencia. Ahora, ¿sabía usted que la civilización cristiana, por eso yo le digo que no estemos ni que señalando y no estemos, oye, de cada cual ha conocido al Eterno conforme a la capacidad, Sí. ¿entiende? Pero el Eterno conoce el corazón de cada uno, y si no han conocido todavía esto es porque el tiempo no le ha llegado. Créanme que sí. Baruch Hashem dice: ¿sabía usted que la civilización cristiana tiene su origen en el judaísmo? Ve, porque eso que enseñan los cristianos es de nosotros, eso es judaísmo, el gustar de Dios, porque el Eterno le enseñó al pueblo de Israel qué es lo que debía de hacer. Y si hoy los cristianos tienen la Biblia, eso son literatura nuestra, de nosotros los judíos. Baruch Hashem. Ve, su literatura sagrada, que es la Biblia, es un libro procedente ¿de quién? Del pueblo elegido del Eterno. No son de ellos, inventados, aunque quizá hayan algunos errores, pero tenemos que reconocer, somos seres humanos que no somos perfectos. Baruch Hashem. Baruch Hashem dice: es un libro procedente del pueblo de Israel, es decir, de nosotros los judíos. De ahí que se habla en Occidente de la cultura judeo-cristiana, indicándonos no solamente la procedencia, sino la relación y dependencia del cristianismo. Baruch Hashem, ¿se cuenta? El cristianismo también es mesiánico, de su origen hebreos. Así que si los cristianos tienen la Biblia de nosotros los judíos, los escritos neotestamentarios salido humanamente de las plumas de los judíos, entonces Baruch Hashem dice de la pluma de los judíos, salido humanamente hablando, de la pluma de los judíos, y si creen y siguen las enseñanzas del Mashiach prometido a los judíos y a todo aquel que en él cree, sería entonces lo más natural que conocieran tanto como puedan de sus raíces hebreas. ¿Quiénes? Los cristianos. Si quieren serle fiel al texto, tienen que irse a lo original, a los escritos hebreos, en aquellos temas que son extraordinariamente importantes para la fe y la comprensión apropiada de las escrituras. Debemos recordar que la Biblia surgió en un contexto histórico hebreo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y que la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen sentido solamente si la estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebraico, que no debe faltar. Baruch Hashem, ve porque yo amo estas raíces, ve porque he alcanzado un nivel que me he considerado, digo yo, oye, esta es la esencia misma. Baruch Hashem. Cuando dicho entorno falta o es ignorado por algunos antisemitas, Baruch Hashem, que a veces no quieren saber de eso, y que no, que esa no es la cultura de nosotros, pues, oye, si es ignorado, se pierde mucho de su riqueza y sustancias espirituales, que son esenciales para nuestro espíritu. Baruch Hashem, ¿o no? Baruch Hashem, van llegando, le va llevando, ¿verdad que sí? La misma esencia.
que estas no son palabras inventadas, estas son escudriñadas, buscando la autenticidad más cercana a la voluntad de Dios, porque no somos perfectos y no podemos decir que tenemos la verdad absoluta, porque cuando seremos perfectos, ¿sabían ustedes que cuando los discípulos que andaban con Yahushua, ¿verdad que sí? Andando con el maestro de maestros, no estaban perfectos todavía, no estaban purificados todavía. Cuando fueron completamente purificados, pues cuando Yahushua HaMashiach le lavó los pies a sus discípulos, ve que hasta Pedro estaba negado, ¿verdad que sí? Porque Pedro siempre se quería adelantar. Yahushua, él sí, se quería siempre adelantar a las consecuencias. Y Yahushua le dijo, Pedro le dijo, maestro, no, de ninguna manera me lavarás tú los pies. ¿Qué dijo Yahushua? Si no deja que te lave los pies, no tendrá parte, ¿verdad? Entonces él agarró y dijo, oye, te me dijo una palabra. No. Ay, lávame entonces entero. ¿Qué le dijo Yeshua? Eso es para que nosotros no nos atemos. Y dijo Yeshua, no, solamente lo que le falta son los pies, porque ustedes están limpios. ¿Se están dando cuenta de lo que es? Claro, sí, el fin que era que lo purificaba. Dice, tenemos dos ejemplos de las raíces aquí hebreas, que dice, porque Job dijo, la maldición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Ahora surge una pregunta para que la conteste un cristiano que no está en las raíces hebreas. ¿Cuál era la maldición del que se iba a perder? ¿Cuál era la maldición del que se iba a perder? ¿En qué consistía la alegría que Job daba a la viuda de su generación? ¿Verdad? Ninguna de estas preguntas pueden ser respondidas de forma apropiada, es decir, siendo fiel al texto, a menos que conozcamos el contorno exegético del origen hebreo de tal expresión. Cuando los santos varones del soberano escribieron los libros que aceptamos como inspirados, lo hicieron teniendo en cuenta su realidad histórica, religiosa, específica, y lo que previamente había sido dicho y aceptado como válido en relación a dichos libros, es decir, su exégesis. O sea, la cultura que tenían. Ignorar esa explicación alrededor de la cual los creyentes del Altísimo hablan es un serio daño a la interpretación correcta de la palabra de el soberano y creador del universo, porque ignoran el contexto real del tema que se trata. Baruch Hashem. Otro ejemplo, cuando el maestro dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, si no conocemos qué fue exactamente lo que se dijo y en qué contexto se dijo, será muy difícil comprender el asunto específico de lo que se habla. ¿Por qué? Porque ya ellos vienen, ya eso viene en su cultura. Ahí estaba yo viendo una americana que habla español, ¿entiendes? Que estudió, pero entonces estaba en un grupo de estos comunicadores de farándula, ¿entiendes? Entonces, tú sabes que en la farándula siempre vienen expresiones idiomáticas, y venía, dije, dímelo a ver. Entonces ya ella se perdía, dice, espérate, ¿qué significa eso?
¿tú supiste? Dice, pero ven acá, ve, porque esas son expresiones idiomáticas y eso pasa lo mismo cuando esto escribieron, ¿entiendes? Que no van a decirlo en su cultura. Vamos a ver, Juan. Hay una expresión que yo siempre oía desde muy chiquito, se lo oía a mi papá también, que cuando el Mesías habla de que le preguntaron, los discípulos le preguntaron, como acerca de los ricos, que si los ricos se iban a salvar. Entonces el Mesías le dice, mira, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Los discípulos dicen, pero es fuerte. Pero nosotros que no tenemos la cultura de lo que es un ojo, un agujero allá en los muros, Sí. no podíamos entender esa parte. Porque era un agujero de eso, pero yo así mismo, cuando era cristiano, creía que, dije, ¿cómo va a cruzar un camello? Vamos a ver. ¿Usted sabe a qué aguja se refería? Sí, claro. De eso que estamos hablando. A la aguja literal de coser. No al muro. No. Era un acertijo que hacían en los conucos, o sea, en los ganados, para que los animales no salieran. Un acertijo tipo triángulo, tipo flecha, que tenía una doblez, por donde el animal bajo ninguna circunstancia podía entrar. Ya. Esa era la aguja. O sea que según lo que dice el varón, entonces había allá en Israel en ese tiempo. No. O sea, era una entrada en la finca tipo triángulo, que tenía una doblez, Sí, pero- por donde el animal se le hacía difícil Pero también accesar hacia afuera. También en el muro, al lado de la puerta, cuando ya la puerta se iba a cerrar, que iba a caer la noche, yo no dejaba la puerta abierta, sino que cerraban la puerta grande y dejaban una apertura más pequeña para que solamente la gente entrara, no los animales. Entonces, a eso se refiere Sí. La aguja también. Ok, entonces los escritores judíos, la inmensa mayoría de las veces, no dan el contexto en el texto bíblico. No dan el contexto en el texto bíblico, porque su audiencia judía ya lo tiene en su cultura, o sea que lo entendían y era de más, o sea, como decimos nosotros, valga la redundancia hablar del mismo tema. Y no era necesario explicar nada más. Entonces nosotros que no tenemos esa cultura, entonces venimos aquí a la especulación. Sí. Ahora, un ejemplo gentil de nosotros, como dice, en los países iberoamericanos existe la frase, échale agua a los frijoles. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, literalmente hablando, significa tomar agua, ¿verdad que sí? Y echarle a los frijoles. Pero culturalmente hablando, tiene otro significado que no tiene que ver nada absoluto con los frijoles. Baruch Hashem, el cual ese sí lo entendemos nosotros. Dice, sino con otra comida adicional. Ejemplo, en realidad, cuando invitamos a casa a alguien con el cual no se contaba, el esposo llama a la esposa y le dice, échale agua a los frijoles. Exactamente, ¿te estás dando cuenta? Sí, así es. Y le dice, fulano va conmigo a casa para almorzar. Baruch Hashem. Con esta expresión, sin tener que explicar nada más, la esposa sabe lo que tiene que hacer, es decir, aumentar la comida. ¿Ve? Entonces, el extranjero que va con nosotros, como no está en esa cultura, no entiende nada, y es una contraseña. De la misma manera que no hace falta explicar el asunto porque es culturalmente comprendido, así también sucede en las escrituras. Tenemos frases, expresiones que ya vienen en su contexto, Baruch Hashem, histórico, y por lo tanto no hay que mencionar nada más. Pero cuando una persona que desconoce ese contexto se encuentra con dicha frase, la tendencia es la especulación. ¿Ves? No lo tiene. La especulación textual para intentar de comprender el texto
Cuando el maestro dice a sus discípulos, todo lo que atéis y desatéis en la tierra, no tiene que añadir nada más, porque ellos sabían exactamente de qué asunto estaba hablando. Pero cuando una persona no conoce el significado de dicha expresión, por no formar parte de la jerga académica de los rabinos del primer siglo, y la persona tiene la responsabilidad de explicarla al pueblo, entonces, ¿qué sucede? Entonces se abren a la especulación exegética con sus peligros y debilidades. Eso es lo que pasa, ¿entiendes? Entonces, por eso es que yo me he dado cuenta, Baruch Hashem, que estos sabios rabinos que escriben estos libros son lo más cercano a la voluntad del soberano y creador del universo. Y así a esto sumamos la creación de un sistema doctrinal basado en una interpretación exegéticamente anacrónica de las escrituras. Baruch Hashem. Las caóticas, las caóticas consecuencias son evidentemente por una simple razón. ¿Cuál es? De conocimiento del contexto real. Baruch Hashem, eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros, en verdad, y todo cristiano tiene que tener conocimiento de las raíces hebreas si quiere ser un verdadero cristiano, lo más cercano a la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el hermano Juan Tequero. Amén, Baruch Hashem, ministro. Interesante, Shabbat Shalom, cuando nos enfocamos en temas que arrojan luz, primeramente, ¿verdad? Para todo lo concerniente o lo favorable a los caminos de lo que es las raíces hebreas. Por ejemplo, en el tema que usted está tratando en el día de hoy, cita a los cristianos. Sí, O sea, un grupo de personas conocidos como los cristianos, popularmente. Y se da el caso, ministro, de que la herencia de Israel, todas las naciones la anhelan, esa herencia. sí. Ahora bien, esa herencia tiene un costo. Todos la anhelan o la anhelamos, pero tiene un costo. O sea, cuando hablamos de que tiene un costo, es que hay que hacer un sacrificio. Claro. Amén. Y ese sacrificio va de la mano con la obediencia. Por ejemplo, usted dijo en una ocasión que el origen del cristianismo es parte de lo que es una esencia, vamos a decir, judía. Claro. O sea, que emana de ahí. Entonces, esa es la parte que me hace a mí hacer esta explicación. Sí. Porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y Claro. estamos gozando en Shabbat, y esto es hasta la caída del sol. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de personajes que, aunque en parte no lo tenemos bien definido, vamos a decir quizás por la falta de conocimiento misma, pero por lo menos podemos opinar algo acerca de lo que ya el Eterno nos ha podido dar a conocer. Por ejemplo, en el caso del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 26, ahí hay una situación, ministro, que nosotros podemos tomarlo como ejemplo para reforzar, vamos a decir, esta explicación. Por ejemplo, habla de un hombre que la Biblia lo menciona, el etíope. Todos lo conocemos, ¿verdad? Pero es un eunuco a la vez. Un eunuco etíope, Baruch Hashem. Y con el permiso de la sala, me van a permitir leer algunos versículos, ministro, para luego entrar en texto. Sí, Por ejemplo, vamos a hacerlo exactamente un poquito, porque
el celular no graba mucho y quisiera como que Sí, terminar. versículo 26. No es preocupado, varón, que Sí. esto va a reforzar Sí, sí, ese- no, yo sé. ese tema suyo. Dice, en aquel tiempo un ángel del Señor, o sea, un malaj, habló a Felipe diciendo, Felipe era Felipe era un discípulo, Un tamilín. un discípulo, un talmidín. Talmidín. El malaj le dijo a ese discípulo que andó 3 años y medio con Jesús en esta tierra, oiga lo que le dice el malaj, levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado. O sea, la persona venía por un lugar deshabitado. Y levantándose fue, y he aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, quien había ido a adorar a Jerusalén. Prestemos atención, este hombre venía de adorar. El mismo templo que tiene también el control de todo. Regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. O sea, un libro del profeta Isaías, una parte. Entonces el Ruach dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta. Oiga lo que venía leyendo el eunuco.